Dios les bendiga, amados de Dios. Nos encontramos reunidos nuevamente para seguir escudriñando el corazón de Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver el bautismo de Juan versus bautismo de Jesucristo. Esta es la parte 1. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que vayan a Éxodo 16:5. Dios, en su sabiduría y presciencia, tenía preparada la redención de su pueblo, lo que ya había anunciado por sus profetas. Éxodo 16:5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Éxodo 16:6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dios desde el principio ha mostrado su voluntad: tener un pueblo libre del yugo de esclavitud del adversario. Había sacado al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Por eso se dice que desde el principio Dios mostraba su voluntad de tener un pueblo libre del yugo de esclavitud. Levítico 26:45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Su creación, el hombre y la mujer que Dios había liberado de Egipto, ahora tenía estatutos, ordenanzas y leyes por las que se debía regir. Si no obedecían, tendrían graves consecuencias. Pero Dios, en su misericordia, dio la manera para redimirse a este pueblo. Estos debían hacer diversos sacrificios y ofrendas para expiar las culpas y los pecados cometidos. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Éxodo 21:2. Y antes de seguir adelante, lean de nuevo el versículo. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. No dice que le ordenarás. Les propone leyes para que sea por libre albedrío que cada uno las respete. Fue así en ese tiempo y es así ahora también. Éxodo 21:2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. También dio como ley la celebración de la Pascua. Números 9:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Números 9:2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Números 9:3. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Números 9:14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Pero como hemos visto en otros tiempos, tanto incrédulos como los que se dicen creyentes participan de las fiestas paganas que fueron cubiertas con el nacimiento del Mesías por un lado y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aunque Dios nunca ha querido que su pueblo esté ignorante de su voluntad, gran parte de su pueblo está predispuesto a desobedecer. Segunda Crónica 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Estando bajo la ley, Dios proveía un mediador, que era el llamado a efectuar las intercesiones por los pecados cometidos por el pueblo. Dios inspiró a Moisés para mostrar su voluntad. Ojalá todos fueran profetas, lo que se cumplió el día de Pentecostés, pero no nos adelantaremos. Números 11:29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
En ese tiempo los hombres que eran inspirados por Dios para hablar por él y dirigir a su pueblo tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Isaías 4:1. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 4:3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es la profecía sobre Juan Bautista y el ministerio que tendría y a quién anunciaría. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3:2 y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes que sigamos adelante quiero aclarar un versículo. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Por qué habla de Dios, de preparar el camino a Jehová? Porque Dios, nuestro Padre, es el que envía a Jesucristo. Y recuerdan que, como lo hemos visto en reiteradas oportunidades, Jesucristo era la imagen de Dios, mostraba cómo era Dios. Por ese motivo, y como era una profecía, no estaba todo dicho y no estaba todo aclarado. Por eso dice Isaías 4:3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si ustedes leen la vida de Juan Bautista, él estaba en el desierto y estaba solo. Había predispuesto su corazón a hacer la voluntad de Dios hasta que comenzó su ministerio, que fue poco antes que apareciera Jesucristo, o Jesús en este caso, porque todavía no había sido glorificado. Esta es la profecía sobre Juan Bautista y el ministerio que tendría, y a quién anunciaría. Por eso dice, ¿y a quién anunciaría? Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Veamos este mismo versículo de Mateo en el interlineal griego-español, Mateo 3:3. Esta, porque está siendo la vocablo escrito, habiendo sido hablado por Isaías, el profeta, vocero, diciendo, sonido de clamando en el desierto, preparen el camino del Señor, rectas estén haciendo las veredas de él. ¿Se acuerdan cuando vimos en un estudio anterior la palabra curios, cuando se refería a Jesucristo, y Kyrio, cuando se refería a Dios? Bueno, en este versículo específico es curio. Se refiere al Señor porque está hablando de Jesucristo. La profecía declarada en Isaías se cumplió. Juan Bautista se encontraba cumpliendo lo profetizado referente a su ministerio. Estaba preparando el camino del Señor, curió, Señor en referencia a Jesús. Además dice que estén haciendo, es una acción continua. Por eso es tan bendecidor leer la palabra de Dios en el interlineal griego-español, porque tú te encuentras con palabras que son mucho más profundas de lo que te encuentras en la Biblia Reina Valera 1960. Porque dice, porque el reino, cuando dice enderezad sus sendas, lo que dice es, estén haciendo. Es decir, tú constantemente estás haciendo la voluntad de Dios. No es hacerlo una vez y olvidarte, es una acción continua. Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan Bautista y los que acudían confesando sus pecados, a ver, leemos de nuevo.
Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta de lo que hacía Juan Bautista? Los bautizaba y los que acudían confesaban sus pecados. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora bien, ¿por qué bautismo? ¿Pero qué bautismo efectuaba Juan Bautista? Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua y su bautismo era de arrepentimiento. Para aclarar, en gramática la palabra pero acompaña al verbo y lo caracteriza en algún aspecto. ¿Y cuál es el verbo en este versículo? Viene. ¿Y qué lo caracteriza? Que es más poderoso y que bautizará en Espíritu Santo y fuego. La falta de comprensión de este pasaje ha llevado a las religiones y a sus seguidores al error práctico y doctrinal que ha impedido que los que buscan a Dios sean bautizados en Espíritu Santo, como está declarado por Juan, el que preparó el camino al Hijo de Dios, a Jesús el Mesías, y este también se los enseñó a sus discípulos. Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11:8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Mateo 11:9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. ¿Cómo preparó el camino? Enseñando que su bautismo en agua era un bautismo de arrepentimiento, pero que vendría uno que era mayor que él, que bautizaría en Espíritu Santo. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Notan el cambio? Que se predicase en su nombre. Ya no se menciona el bautismo en agua de Juan, que Juan enseñó. Además dice en todas las naciones. Ya no era a los judíos solamente, era a todas las naciones. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Volvamos a la gramática. La palabra más es un adjetivo comparativo. Se utiliza dentro de la oración para comparar objetos o personas. En este caso está comparando los dos bautismos. No está hablando como si fueran uno, sino por el contrario, dos bautismos diferentes: el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Lean el versículo de nuevo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ahora entienden la diferencia? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Mientras el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para remisión o perdón de los pecados, el nuevo bautismo era un bautismo de salvación, que le daría poder al que lo recibiera, y de ese único modo llegarían a ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahora vayamos a Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales les dijo. Isaías 28:12. Este es el reposo, dad reposo al cansado. La profecía de Isaías, de Juan Bautista y del mismo Hijo de Dios se cumplió el día de Pentecostés. ¿Por qué se cumplió? Primero, porque Juan Bautista cumplió el bautismo de arrepentimiento. Preparó el camino del Señor. Jesucristo preparó el camino
¿Y saben para qué lo preparó? Para el nuevo bautismo, el ser lleno del Espíritu Santo. Los dos cumplieron los propósitos de Dios, porque Dios tenía un propósito para cada uno de ellos de manera particular. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se acuerdan que en Isaías decía en extraña lengua, en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo? También se cumplió, Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este solo versículo, Dios enseña el cómo manifestar el Espíritu Santo. Según el Espíritu, es decir, la nueva creación de Dios en el hombre, le daba que hablase. El hombre o la mujer hace uso de la mecánica del habla. Mueve sus labios, emite los sonidos, pero las palabras que salen son según el Espíritu les da que hable. No es pensar, no es jerigonza, no es trabalengua, no es repetición, es emitir sonidos audibles en un idioma que puede ser angélico o humano y que siempre glorificará a Dios. Este es el verdadero bautismo que Joel profetizó, Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Juan, antes de seguir, ¿se dan cuenta el cambio? Ya no es solo para un cierto grupo. ¿Pero qué dicen? Y enseñan las religiones. No es que era un grupo especial. No era para un grupo especial. Menciona vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Nombra alguna nación? No, no lo hace. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Se dan cuenta que también esta profecía se cumplió con Cornelio porque él también tenía gente a su cargo, tenía sirvientes y también sobre ellos se derramó su espíritu. Juan Bautista y Jesús enseñaron y profetizaron sobre cada uno de los bautizos, mientras que Juan Bautista hacía el bautismo en agua para arrepentimiento, ya que no estaba disponible el recibir el Espíritu Santo, por tanto, no proveía la salvación. En cambio, el bautismo en el nombre de Jesucristo es un bautismo espiritual, haciendo posible la salvación por medio de haber sido lavados nuestros pecados por la sangre de Cristo. Los voy a leer de nuevo y pongan atención. Juan Bautista y Jesús enseñaron y profetizaron sobre cada uno de los bautizos, mientras que Juan Bautista hacía el bautismo en agua para arrepentimiento, ya que no estaba disponible aún recibir el Espíritu Santo. Por tanto, y ese recibir el Espíritu Santo para todas las gentes, sin distinción, porque los profetas recibían el Espíritu de Dios sobre ellos. Jesucristo, cuando bajó la paloma, se posó sobre él el Espíritu de Dios. En cambio, de ahí en más, estaba disponible recibir el Espíritu Santo para todos. ¿Ya? Ya no estaba disponible recibir el Espíritu Santo con Juan Bautista. Por tanto, no proveía salvación. En cambio, el bautismo en el nombre de Jesucristo es un bautismo espiritual, haciendo posible la salvación por medio de haber sido lavados nuestros pecados por la sangre de Cristo. En la primera prédica de Pedro al pueblo reunido, después de recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua, establece este nuevo bautismo mencionando la profecía de Joel, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Entienden la prédica de Pedro? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que es don? ¿Cierto? También lo vimos.
vimos su traducción, que es regalo. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo porque tú no pagaste por él, ni hiciste obras por recibirlo. Solamente actuaste con creencia. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Leyeron bien? Dice bautícese en el nombre de Jesucristo, no dice en agua, dice en el nombre de Jesucristo. Además dice que es una promesa y establece que para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y también en un estudio anterior también vimos este versículo, que cuando se refería a vuestros hijos le estaba hablando a los oyentes de ese momento. Y para todos los que están lejos, ¿dónde estábamos nosotros? Lo último en la tierra. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Te llamó Dios? También para ti es la promesa. También dice, leyeron bien, dice bautícese en el nombre de Jesucristo, no dice en agua, dice en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué entonces las religiones siguen metiendo a la gente al agua? Incluso hay una religión que le tira agua en la cabeza a las guaguas. Piensen. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se imaginan a Pedro metiendo al agua a 3.000 personas? Solo se debe usar la lógica para entender la palabra de Dios. Veamos otra prédica de Pedro. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Ahora entiendan bien una cosa, el número de los varones. No había mujeres, entonces fueron mucho más de 5.000. No había niños, entonces fueron mucho más de 5.000. Pero Dios siempre establece en su palabra a la cabeza, como Él la diseñó, varones. Varones cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. En la segunda prédica de Pedro se añadieron 5.000. ¿De dónde sacó Pedro tanta agua? No fue necesaria, porque los que creyeron, confesaron como su Salvador a Jesucristo, fueron bautizados en su nombre. ¿Notan la diferencia con lo que ocurre hoy en las religiones? ¿Por qué no ocurre lo mismo en sus religiones? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no se añaden 5.000? ¿Por qué no se añaden 3.000? ¿Por qué no todos manifiestan el Espíritu de Dios al ser bautizados? ¿Estarán haciendo un bautismo errado al meterse en agua y no hacerse el bautismo espiritual como fue diseñado e hecho disponible desde el día de Pentecostés para todos los que están lejos? Dios les bendiga y nos estamos encontrando para seguir escudriñando las Escrituras.